La ciudad despertaba a duras penas, el tráfico aún no había invadido las calles, y Lucía ya se encontraba en el hotel. Cada mañana, el mismo ritual. Los pasillos del hotel olían a café recién hecho y al perfume caro que siempre rondaba en el aire. Lucía se movía entre las sombras, como parte de ese mundo que casi no se veía, pero que sin él no funcionaba. Su uniforme sencillo, su pelo recogido, y la mirada atenta a cada rincón, eran su insignia. Nadie notaba su presencia, y para ella eso era perfecto. La rutina le daba la paz que necesitaba para olvidar la vida que había dejado atrás, esa vida que aún le pesaba en el pecho y que jamás quería recordar. Pero esa mañana era diferente. La llegada del grupo de hombres de traje oscuro había alterado el ritmo del hotel. Un jeque árabe, según los murmullos de los camareros, sería el huésped más importante de la semana. La gerente le había ordenado a Lucía que prestara especial atención en esa jornada, sin saber muy bien por qué. Para ella, cada día era igual al anterior, con su propio desafío, con su propio peso. Pasaron las horas, y Lucía seguía con su trabajo, barría, limpiaba, cambiaba las flores del lobby, pero algo en el aire le decía que hoy algo estaba por cambiar. Los hombres de traje oscuro rondaban el pasillo principal, sus pasos meticulosamente coreografiados, como si fueran parte de una maquinaria perfecta. Un murmullo se levantó cuando el jeque llegó, rodeado de su séquito, con su túnica impecable y una presencia que transformaba el ambiente. La gerente, nerviosa, se acercó para recibirlo, pero él no prestaba atención a nadie más que a su entorno. Lucía, que pasaba por allí empujando su carrito de limpieza, levantó la vista por un segundo, y allí estaba él. El jeque la observaba. No era una mirada común, no era una mirada casual. Era una mirada que parecía saber algo que ella misma aún no entendía. La tensión en el aire creció, y mientras el jeque se acercaba, Lucía no pudo evitar sentir que el destino la estaba mirando. El jeque habló en árabe. Una frase rápida, algo que ella no alcanzó a entender del todo, pero que resonó en su interior como si estuviera tocando algo profundo en ella. Lucía no era de esas personas que se atreven a hablar cuando no las llaman, pero esa frase, esa simple oración, parecía pedirle algo. Algo que ella ni siquiera sabía qué era. Se detuvo un momento. Sentía la presión de todos los ojos en ella. De los camareros a la gerente, de los empleados a los escoltas del jeque. El pasillo se había quedado en silencio absoluto. Los segundos parecían eternos. Y entonces, sin pensar, Lucía respondió en árabe. Las palabras salieron de su boca de manera natural, como si todo ese tiempo hubiera estado esperando decirlas. El jeque, con una leve sonrisa, asintió. Nadie más en el pasillo entendió lo que había ocurrido. La gerente, que había estado tan atenta, no podía ocultar su sorpresa. Nadie imaginaba que la limpiadora del hotel hablaba árabe, y mucho menos que lo hablara con tal fluidez. Los ojos del jeque brillaron por un instante, como si algo en su mente hubiera encajado. ¿Cómo? La gerente intentó hablar, pero el jeque la detuvo con un gesto. Volvió a mirar a Lucía, esta vez con más interés. ¿Cómo sabes hablar así?, le preguntó en inglés, como si la duda le carcomiera. Lucía, que había quedado sorprendida con la atención que le prestaba, no sabía qué responder. Era un momento que no podía explicar, un momento que no podía justificar. Sin embargo, las palabras salieron de su boca, con una calma que no sentía en su interior. Hace tiempo trabajé en un lugar donde se hablaba así, dijo sin saber por qué, sin querer entrar en detalles. La respuesta fue suficiente, porque el jeque solo asintió. Mientras él se retiraba hacia el salón privado, Lucía sintió que algo había cambiado en ella. Ya no era la misma mujer que había llegado esa mañana al hotel. Había algo en la mirada del jeque, algo que le decía que ella no estaba aquí solo para limpiar. Había algo más. Algo que ni siquiera ella comprendía, pero que sentía profundamente. El resto del día transcurrió con normalidad, pero en la mente de Lucía no dejaba de retumbar la imagen del jeque, su mirada profunda, como si hubiera descubierto un secreto que ella había estado guardando toda su vida. ¿Qué quería de ella?
¿Qué estaba pasando en ese lugar? No lo sabía, pero algo le decía que su vida, tan ordenada y rutinaria, estaba por cambiar. El siguiente día, Lucía llegó al hotel temprano, como siempre. Pero esta vez algo se sentía diferente. El aire estaba más denso, más cargado de expectativas. La gerencia había convocado una reunión, y Lucía sabía que algo estaba por suceder. No podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y curiosidad. ¿Qué esperaba el jeque de ella? ¿Por qué le había hablado en árabe? ¿Qué había pasado en ese pasillo? Lucía no se permitió pensar demasiado. Se centró en su trabajo, con el carrito de limpieza al lado y la rutina que había seguido todos estos años. Sin embargo, mientras pasaba por los pasillos, los murmullos entre los empleados eran inconfundibles. Había algo en el aire, un susurro que se repetía, algo que se estaba filtrando entre las paredes del hotel. Dicen que habla árabe, ¿te imaginas? Comentó una de las camareras. Lucía no prestó atención, pero la preocupación empezaba a crecer en su pecho. A medida que avanzaba el día, la gerente se le acercó. Lucía, el jeque quiere verte. Ahora, dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. El corazón de Lucía dio un vuelco. Sabía que algo importante estaba por ocurrir. Con pasos lentos, pero firmes, siguió a la gerente hacia el Salón Esmeralda. Al entrar, el salón estaba lleno de empleados importantes, y el jeque estaba sentado al fondo de la mesa. La gerente, siempre impecable, se detuvo antes de sentarse. Lucía no podía evitar sentir la presión de todas esas miradas sobre ella. Pero esta vez el jeque no parecía tan distante. Lo miró, y aunque su rostro se mantenía serio, había algo en sus ojos, una chispa que la hizo sentir incómoda, pero a la vez intrigada. El jeque habló en árabe, una pregunta directa que la dejó momentáneamente sin palabras. ¿Estás dispuesta a ayudarme hoy? La pregunta fue simple, pero cargada de un peso que Lucía no podía entender del todo. Todos los ojos estaban sobre ella, esperando una respuesta. Era como si toda su vida hasta ese momento se hubiera condensado en esos segundos. Lucía dudó. No porque no quisiera ayudar, sino porque entendió que al aceptar esta petición, algo cambiaría. Algo en su vida se desmoronaría, pero también se abriría un nuevo camino. Si está dentro de mis posibilidades, sí, respondió finalmente, con voz tranquila, pero con una mezcla de incertidumbre y esperanza. El jeque sonrió, y Lucía notó que esa sonrisa no era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa que le decía que había algo más, algo que aún no comprendía, pero que en algún momento tendría que enfrentar. Durante casi una hora, Lucía estuvo traduciendo para él. Las palabras salían de su boca con una fluidez que sorprendía a todos los presentes. Los empleados del hotel la observaban, algunos con desdén, otros con asombro. Nadie imaginaba que ella, una simple limpiadora, pudiera manejar el árabe de esa manera. Mientras traducía, Lucía se dio cuenta de que no solo estaba ayudando al jeque, estaba volviendo a conectar con algo que había dejado atrás mucho tiempo, su pasado. El jeque le preguntaba cosas sobre su trabajo, sobre sus años en el hotel, sobre su conocimiento del idioma. Pero cada vez que le dirigía la palabra, Lucía sentía que había algo más en su mirada, algo que no se podía explicar con simples preguntas de trabajo. Tu pronunciación no es la de quien ha aprendido en un curso, dijo el jeque después de un rato. Es la pronunciación de alguien que ha vivido entre nosotros. Las palabras le cayeron como un golpe frío, pero a la vez, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sabía que él no se refería solo a su acento. Sabía que había algo en su vida pasada que él conocía. Lucía sintió un nudo en el estómago, pero logró mantener la compostura. Eso fue hace mucho tiempo, respondió de manera rápida, queriendo zafarse de la conversación. Pero el jeque no insistió más, y la reunión continuó. Al final, cuando todos comenzaron a retirarse, el jeque le ofreció una taza de té. Gracias por tu ayuda, dijo en un tono cálido, pero había algo en sus ojos que le hacía pensar que no todo había terminado allí. Lucía tomó el té, pero no pudo evitar sentir que la conversación no estaba completa. Algo más iba a suceder.
algo que ella aún no podía prever. Mientras salía del salón, los murmullos en el pasillo la alcanzaron. ¿Cómo demonios sabe hablar así?, preguntó uno de los camareros. ¿Quién sabe? Capaz y trabajó en algún lado raro, respondió el otro. Lucía no giró la cabeza. Sabía que, por más que intentara seguir su rutina, nada sería igual después de ese día. Al día siguiente, Lucía no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y resignación. El hotel seguía siendo el mismo, pero todo en su interior había cambiado. La rutina de cada mañana parecía estar teñida de una nueva tensión. Aunque trataba de seguir con su trabajo como siempre, el recuerdo de la mirada del jeque, su pregunta en árabe, y las palabras que aún resonaban en su mente, no la dejaban en paz. El sol apenas comenzaba a asomar entre los edificios de la ciudad cuando Lucía entró en el hotel. Sentía como si el peso de cada paso sobre el mármol del lobby fuera más pesado que el anterior. Se cambió en silencio, se ajustó la coleta, y comenzó su tarea de limpiar el pasillo principal. Los empleados se movían rápidamente a su alrededor, pero ella ya no podía evitar sentirse observada. El aire estaba cargado de murmullos y especulaciones sobre lo que había ocurrido el día anterior. Algunos se acercaban a ella para preguntarle, otros la miraban de reojo con una mezcla de asombro y recelo. Dicen que el jeque la eligió para traducir porque la necesita para algo importante, dijo una de las camareras, y Lucía notó que no era solo curiosidad en su voz, sino también una cierta envidia. Lucía intentaba mantener la calma, pero todo su ser estaba en alerta. No quería pensar en lo que eso significaba, no quería reconocer que algo estaba por cambiar, algo que podría poner su vida patas arriba. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por seguir ignorando lo inevitable, el destino parecía tener otros planes para ella. A mediodía, la gerente apareció con una expresión fría y calculada. Lucía, el jeque quiere verte de nuevo, dijo sin dar muchas explicaciones. La mirada de la gerente parecía vacía, como si estuviera esperando ver alguna reacción, pero Lucía no se inmutó. Ahora, añadió. Lucía respiró hondo y con la misma calma que había aprendido a tener en estos últimos días, siguió a la gerente por los pasillos. Cuando llegaron al salón Esmeralda, la puerta estaba entreabierta, y ella vio al jeque sentado en una mesa, esta vez con un intérprete oficial a su lado. La atmósfera era completamente diferente a la de la vez anterior. Ya no era la misma mujer que se sentó frente a él la primera vez, una limpiadora invisible para todos. Hoy, había algo en su postura, en la forma en que caminaba, que la hacía sentir diferente, más segura, aunque seguía sin entender por qué el jeque la miraba con tanto interés. La gerente la presentó rápidamente y, como era de esperarse, el jeque le habló en árabe. Hoy te necesito para algo más. ¿Estás dispuesta a ayudarme? Esta vez no hubo dudas en su voz, solo una certeza tranquila, como si él estuviera seguro de que Lucía aceptaría. Si está dentro de mis posibilidades, sí, respondió Lucía, y esta vez su voz sonaba firme, como si ya supiera lo que tenía que hacer. El jeque asintió, y la reunión continuó. Lucía se encargó de traducir con precisión cada palabra, con una serenidad que sorprendió a todos los presentes. El intérprete oficial parecía estar fuera de lugar, como si su presencia no fuera necesaria. Lucía se dio cuenta de que el jeque confiaba en ella más que en cualquier otra persona en ese salón. Era como si él hubiera descubierto algo en ella que ni ella misma había conocido hasta ese momento. Cada palabra que él pronunciaba, cada indicación, se sentía cargada de un significado profundo, algo más allá de una simple traducción. Al final de la reunión, el jeque se acercó a ella nuevamente, esta vez en un tono más personal. Tu pronunciación no es la de alguien que ha aprendido en un curso, es la pronunciación de alguien que ha vivido entre nosotros. ¿Cómo lo aprendiste? Lucía se sintió como si la estuvieran despojando de una capa que había cubierto su pasado. Hace mucho tiempo trabajé en un lugar donde se hablaba así, respondió, manteniendo la calma, pero sus palabras parecían vacías ante la mirada profunda del jeque. Lo sé, dijo él, con una ligera sonrisa en los labios. He estado buscando a alguien como tú, alguien que tenga la integridad para comprender lo que realmente está en juego.
y yo confío en ti. Lucía se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Mientras el jeque se levantaba para irse, sus ojos se encontraron nuevamente, y por un instante, Lucía sintió como si toda su vida estuviera ante ella. Sabía que lo que había comenzado como un simple encuentro casual había dado un giro inesperado. Algo estaba por cambiar, pero no podía saber qué exactamente. De vuelta en su rutina, Lucía no podía dejar de pensar en las palabras del jeque. ¿Por qué ella? ¿Qué quería realmente? Sabía que este no era un simple trabajo en el hotel. Había algo más grande, algo más profundo, pero no comprendía por completo qué. Y esa incertidumbre la mantenía atrapada. El día siguiente llegó con la misma sensación de peso que los anteriores. Lucía intentó centrarse en su trabajo, pero el eco de las palabras del jeque seguía retumbando en su mente. He estado buscando a alguien como tú. ¿Qué quería decir con eso? Cada paso que daba en el hotel la hacía sentir como si estuviera caminando por una cuerda floja. Todos los ojos la observaban ahora, algunos con curiosidad, otros con recelo, pero ninguno con la misma indiferencia que antes. Ya no era la misma mujer invisible que paseaba por los pasillos del hotel. Había algo en ella que había despertado el interés de los poderosos, y no podía evitar preguntarse si eso la llevaría a un lugar mejor o a un abismo del que no podría salir. En ese momento, los murmullos empezaron a crecer. Los empleados del hotel hablaban en susurros sobre ella. Dicen que el jeque la está usando para algo más grande, dijo uno de los camareros. Seguro que la limpiadora se va con él, y después será algo importante, comentó otro. Lucía no respondía. No quería, ni podía, explicarle a nadie lo que estaba pasando. Sabía que, tarde o temprano, su vida en el hotel terminaría. Pero, ¿qué vendría después? Ese día, mientras limpiaba el pasillo del piso ejecutivo, la gerente se acercó con una expresión que Lucía no pudo leer del todo. Lucía, dijo con tono frío, te necesitamos en la sala Esmeralda. El jeque quiere verte otra vez. Una sensación de nerviosismo y anticipación la recorrió, pero no dijo nada. Su corazón latía con fuerza, y cada paso que daba hacia el salón Esmeralda se sentía como si estuviera cruzando una línea invisible, una línea que marcaría el final de todo lo que conocía. Cuando entró, el jeque estaba sentado en la mesa, rodeado por algunos de sus asistentes. Los empleados importantes del hotel estaban allí, observando en silencio. Lucía se detuvo frente a la mesa, esperando una instrucción. El jeque levantó la vista, y en un español más fluido que antes, le dijo, hoy necesito tu ayuda para algo más, un proyecto personal. Pero quiero que seas clara conmigo, ¿estás dispuesta a acompañarme en esto? La pregunta le hizo sentir como si estuviera frente a una puerta que se abría, pero que no podía cruzar sin saber qué había al otro lado. Lucía se quedó en silencio por un momento. Sabía que este no era solo un trabajo más. Era una elección que cambiaría su vida por completo. La gerente la observaba desde un rincón, con una expresión que no lograba disimular la incomodidad. Si está dentro de mis posibilidades, sí, respondió Lucía finalmente. Sus palabras sonaron decididas, pero por dentro sentía una tormenta de dudas. El jeque asintió y luego se levantó de su silla. Tu vida en este lugar está llegando a su fin. Pero quiero que pienses en lo que esto significa. Estoy ofreciendo más que una simple oportunidad. Estoy ofreciéndote un lugar en el que puedes recuperar lo que se te ha quitado. Respeto, oportunidad. Un futuro. Las palabras del jeque cayeron en Lucía como una ráfaga de viento frío. Sabía que aceptar esta oferta implicaría algo mucho más grande de lo que había imaginado. La vida que había dejado atrás, su pasado, todo eso estaba regresando para reclamarle una vez más. Pero al mismo tiempo, el futuro que se le ofrecía parecía brillante, lleno de promesas que nunca se habían sentido tan cercanas. Esa tarde, cuando Lucía regresaba a su casa, su mente seguía dando vueltas sobre lo que había sucedido. Daniel, su hijo, estaba en casa, esperándola, como siempre. Pero Lucía ya no podía pensar solo en él. El jeque le había dado una elección,
Pero esa elección tenía un precio. ¿Podría arriesgar su futuro por algo que, aunque tentador, también era incierto? El siguiente día, la noticia de que Lucía sería parte de un proyecto personal del jeque se filtró rápidamente entre los empleados. Las miradas hacia ella cambiaron. Algunos la miraban con admiración, otros con desconfianza. La rutina ya no era la misma. El hotel nunca sería el mismo para Lucía. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, y sabía que no podía seguir ocultando lo que estaba a punto de hacer. Al llegar al Salón Esmeralda esa mañana, la gerente la esperaba junto a la puerta. Lucía, tenemos que hablar. El jeque quiere que firmes un contrato antes de tomar cualquier decisión. Lucía se detuvo un momento, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. Firmar un contrato con el jeque significaba que su vida cambiaría para siempre. Ya no sería la misma. Pero también sabía que lo que le ofrecía era algo que jamás podría haber imaginado. El jeque la recibió con una sonrisa tranquila, sin prisas. ¿Has decidido?, le preguntó, su voz calmada, pero firme. Lucía miró los documentos sobre la mesa, y luego, sin vacilar, dijo, sí, acepto. Pero con una condición. Mi hijo vendrá conmigo. El jeque la miró por un momento, y luego asintió. Eso no es un problema, dijo con voz suave, pero segura. Abrió la carpeta frente a ella y le mostró los documentos del contrato. Empezarás el mes que viene. Tendrás tiempo para cerrar lo que necesites aquí. Lucía sabía que, con esa decisión, su vida estaba cambiando para siempre. Tomó los documentos, y mientras salía del Salón Esmeralda, no pudo evitar sentir que el futuro que había estado esperando estaba finalmente al alcance de su mano. La gerente la observó desde lejos, pero Lucía ya no le prestaba atención. Sabía que el hotel nunca la definiría nuevamente. Había llegado el momento de dar el siguiente paso, uno que la llevaría más allá de lo que había conocido. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a Daniel en su habitación. Le entregó el sobre con los documentos y le dijo con una sonrisa, empieza a practicar tu árabe. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que no solo estaba escapando de su pasado, sino que estaba abrazando su futuro.